Diegues Salina, él es médico urólogo, un gusto recibirlo, bienvenido. Sí, muchísimas gracias por la invitación, bueno, y un placer estar nuevamente aquí contigo. Cuando hablamos sobre la fertilidad, hemos visto siempre cómo la responsabilidad muchas veces sobrecae en la mujer. Sin embargo, es un acto en pareja, además se necesita ambos para poder procrear. Entonces, cuando hablamos de fertilidad, muchas veces el hombre se ve afectado sobre ello. Hablemos un poco de cuáles son las principales causas que pueden generar una infertilidad e incluso algunos hombres estériles. Sí, fíjate que cuando uno habla de infertilidad, para poder hablar de infertilidad, tenemos que decir que una persona o una pareja ha estado un año teniendo relaciones sexuales con frecuencia y no han podido concebir. Entonces en ese momento es que comenzamos a hablar y a tratar a los pacientes por infertilidad. Como muy bien tú lo decías, una persona que tenga infertilidad o una pareja con infertilidad, uno culpa a la mujer y siempre se ha dicho, no, la mujer es la responsable de los problemas de fertilidad. Pero realmente no es así, el 40-50% con la criptorquidia pueden estar. Una de las causas más frecuentes es el varicocele. Y el varicocele se ha hablado muchísimo. Pero vamos a recordar que es el varicocele para las personas Claro. que de repente desconocen este término. Claro, el varicocele no es más que una dilatación de las venas que van a recoger esa sangre del testículo que están más ancha de lo normal. Para poder explicar qué pasa, los testículos están en el escroto por una razón específica, que ellos en el testículo tienen 1 o 2 grados menos de temperatura que si estuvieran dentro del abdomen. Las mujeres tienen lo que son los ovarios dentro del abdomen, pero no tienen ningún problema. Pero si los testículos estuvieran dentro del abdomen, estuvieran sometidos a un calor excesivo y eso le va a causar problemas para que los espermatozoides salgan de calidad. Entonces cuando el varicocele o el hombre tiene varicocele, que generalmente es del lado izquierdo, tienen varicocele, esas venas están dilatadas, hay más sangre en el testículo y al haber más sangre hay más calor y al haber más calor esa diferencia de temperatura de la que habíamos hablado se pierde y entonces comienzas a tener menos espermatozoides, espermatozoides que se mueven menos, espermatozoides anormales y entonces con estas características tenemos entonces pacientes que pueden tener una baja de espermatozoides con una calidad deficiente y no pueden entonces poder tener hijos. ¿Cuáles son los principales síntomas del varicocele? Nos decía algo que me llama la atención, que normalmente aparece del lado izquierdo. ¿Esto tiene algún motivo específico? Sí, aparece del lado izquierdo por anatomía, ¿no? Cuando las venas del lado izquierdo drenan directamente en la vena renal, tienen mucha más presión y las válvulas se van dañando. Entonces, generalmente los varicoceles son izquierdos, aunque pueden estar de los dos lados, o puede haber derecho, pero generalmente es izquierdo. Entonces, esa dilatación de las venas del lado izquierdo, ¿qué le puede causar a una persona? Y eso pueden estar muy pendientes los adolescentes. Ellos van a sentir como unos cordoncitos en el testículo, cuando se tocan el escroto, cuando se están bañando, pueden sentir una sensación de pesadez, una cierta incomodidad y a veces hasta dolor, pero de resto no sienten más nada. El problema está que si tú lo dejas pasar y crees que no te va a pasar nada, tú puedes tener problemas de fertilidad. Ojo, no todos los hombres que tienen varicocele son infértiles. Cuando nos habla de esto, ¿cuál es la solución para el paciente con varicocele? ¿Es un tratamiento médico o quirúrgico? Claro, el varicocele solo tiene tratamiento quirúrgico. Fíjense, yo te decía, el 15% de los hombres tienen varicocele. Cuando vemos a un grupo que tiene infertilidad, el 60% de ellos tiene varicocele y la causa principal de eso ha sido el varicocele que ha dañado y ha hecho que tenga una producción de espermatozoides deficiente y por eso no puede tener ni espermatozoides que se mueven, porque de repente la persona tiene 30, 40 millones de espermatozoides porque le ha bajado el contagio, pero ninguno se mueve y si ninguno se mueve no puede llegar hasta no van a llegar hasta donde tienen que llegar. Cuando nos habla sobre el tratamiento quirúrgico, ¿es un tratamiento complicado? ¿Es una cirugía mínimamente invasiva? ¿La recuperación del paciente? ¿Cómo es? Claro, la cirugía es sencillo, es simplemente cortar esas venas, ligarlas, es una cirugía totalmente ambulatoria y que el paciente ese mismo día está en su casa y a la semana está realizando nuevamente sus actividades como las tiene que realizar. El problema está que se descuidan y dejan pasar el varicocele, no sienten nada, de repente sienten una pesadez, pero después cuando ya se casan y van a buscar tener hijos, entonces ya tenemos los problemas. Y es que, por ejemplo, la cirugía no es que tú lo operas y al día siguiente tú tienes ya los espermatozoides perfectos. Puede durar 6, 8 meses a que se empiecen a recuperar y se recupera un poco.
Entonces es bueno que si tú tienes una duda, sencillamente ve, te haces una ecografía y en la ecografía sencillamente ya tenemos el diagnóstico. Hay casos tan severos que se ve, uno ve el escroto y se ven las venas totalmente dilatadas. Pero en otros casos, con la ecografía ya tú puedes tener el diagnóstico de este paciente. Vamos a irnos a una pausa y en Noticias Globovisión Salud del doctor Vicente Diegues Salinas nos seguirá acompañando en nuestro espacio para hablar sobre salud sexual reproductiva en el hombre. Vamos a ver qué preguntas frecuentes tiene la audiencia. Los invitamos a escribirnos a través de las redes sociales por @salud_gb, @DanielaJSalas, @Vicente.Diegues. Es la cuenta de nuestro especialista. Ya regresamos con mucho más. Médico urólogo, activo ya en las redes, @DanielaJSalas, en vivo, compartiendo con ustedes a través de Instagram Live, por @salud_gb y la cuenta de nuestro especialista, @doctorvicente.diegue. Tenemos varias preguntas, doctor, vamos a compartirlas con usted, pero antes lo hablábamos en el corte. Normalmente la mujer es educada para ir por lo menos una vez al año al ginecólogo y realizarse todos los exámenes de rutina. Una vez que la niña se desarrolla, lleva al ginecólogo para hacer todo el chequeo y revisión. Pero ¿qué pasa con el hombre y la asistencia al urólogo? Claro, el hombre hoy día ha entendido y ve, mira, se me murió un tío, se me murió mi papá, me murió un vecino con cáncer de próstata, empezó a entender que esa enfermedad como que está alrededor y empieza a ir a las consultas para evaluarse la próstata, la primera causa de cáncer en el hombre es el cáncer de próstata. Pero el hombre no le dice al hijo para ir al urólogo a chequearse. La mujer sí lleva a su hija al ginecólogo y va aprendiendo que tiene que ir. Y las mujeres, así como van una vez al año, los hombres tienen que ir una vez al año a hacerse una evaluación urológica porque la mayoría de los problemas después de los 40 años están ahí. La próstata comienza a causarte síntomas para orinar y pudiera causarte un cáncer de próstata. Si el hombre comenzara a ir en etapas tempranas al urólogo, ¿se podrían prevenir algunas enfermedades? Mira, por ejemplo, en el caso del cáncer de próstata, vamos a irlas nombrando, el cáncer de próstata, si lo diagnosticas al tiempo, le haces una cirugía, retiras la próstata y el cáncer está localizado, lo curaste. Si la persona tiene trastorno de crecimiento prostático benigno y tú lo tratas a tiempo, le evitas sangramiento, le evitas infecciones, le evitas cálculos y hasta un daño renal. La persona tiene varicocele, que estamos conversando, lo tratas a tiempo, le haces un espermograma, ves que no tenga alteraciones o si tiene alteraciones, lo operas a tiempo y le resuelves su problema. Si va a tiempo, evidentemente la solución va a ser mucho más rápida. Tenemos participación de la audiencia. Wilmer 2608 nos escribe, dice lo siguiente: mi bebé se le siente un testículo en el escroto y el otro se siente como si estuviera escondido. Esto habla del testículo en ascensor. Claro, el testículo en ascensor y las madres que no estén bañando a su hijo, ellos se van a dar cuenta que ese testículo que está en el escroto, cuando tienen agua un poquito fría, el cremaster, que es el músculo que va a envolver todo ese cordón, se contrae y asciende el testículo. Ahora, ella tiene que estar pendiente y Wilmer tiene que estar pendiente que ese testículo, cuando no esté sometido, cuando el niño está durmiendo, el testículo esté en el escroto. Si no está en el escroto, entonces es una criptorquidia. Y si es una criptorquidia, tiene que operarlo antes de los 2 años porque puede tener problemas de infertilidad, puede tener problemas de cáncer de testículo. Entonces, préstale atención. Ahora, muchas veces esos testículos en ascensor, en la medida que el testículo crece, el testículo se desarrolla, se va quedando abajo. En otros casos, cuando asciende, puede suceder que él suba y baje, y en una de esas que suba, rote y ocurre lo que se llama torsión testicular y puede perder el testículo. Pero tiene que estar muy pendiente. Si en un momento dado, y eso es un consejo que le voy a dar a todas las madres y todos los padres, si su hijo está durmiendo y es adolescente o es un niño y se despierta y le duele un testículo fuertemente, tiene una torsión testicular, llévelo rápido al urólogo porque puede perder el testículo. Nos dice que esta operación debería ser antes de los 2 años, pero si ha pasado este año de vida del bebé, ¿se puede operar de igual manera posterior a los 2? Claro, sobre todo si el testículo está en el cordón inguinal. Si está intraabdominal y ha pasado más de 2 años, uno hace estudios ecográficos y ve la calidad de ese testículo, uno puede ver y pudiéramos hasta descenderlo. Pero si no, hay que retirarle el testículo por el riesgo de tener cáncer. ¿Quién hace esta cirugía en el niño de 2 años? El servicio de urología o urología pediátrica. Tenemos también a Alberto Genavas, que nos escribe y nos saluda también desde Madrid, nos está viendo desde allá. Dice lo siguiente: hola Daniela, ¿una hernia inguinal avanzada puede afectar la fertilidad?
Bueno, fíjate que es interesante, ¿no? Las hernias inguinales no tienen por qué causarle a una persona un problema de fertilidad, para nada, eso nunca va a ocurrir. Ahora, sí sucede que cuando los operan de hernias inguinales y sobre todo cuando son cirugías bilaterales y le colocan mallas, han habido casos que están descritos en la literatura de obstrucción de los conductos deferentes por las mallas, pero eso depende también de la calidad del médico que te esté operando. Pero sí se ven personas operadas de hernia inguinal bilateral que tienen lo que se llama zoospermia que no tiene ni un solo espermatozoide en el semen. Entonces, esa persona probablemente la cirugía de hernia inguinal por las mallas le produjo la obstrucción de los conductos. Modelismo también nos escribe y dice lo siguiente: ¿por qué la hidroceles vuelve a salir y si es cancerígeno? Mira, el hidrocele es una patología donde se llena de líquido el escroto. Cuando se llena, por ejemplo, y muchas personas que nos están viendo y se van a sentir identificadas que han sido operadas de varicocele, van a darse cuenta que el varicocele, después de la operación de varicocele, le apareció un hidrocele como una consecuencia de la operación del varicocele. Eso no es cancerígeno, pero hay tumores de testículos que producen hidrocele. Entonces, es irresponsable operar a un paciente que tenga un hidrocele sin haberle hecho primero una ecografía y ver la calidad de ese testículo, porque si lo operan del hidrocele y tiene un tumor testicular, le estás avanzando el estadio a este paciente. Vamos a otra pausa. Que Noticias Globovisión Salud siguen llegando preguntas de la audiencia, incluso el uso de materiales de ropa interior. También queda como algunas de las interrogantes que nos han escrito en las redes sociales. @salud_gb, @DanielJSalas, @DR Vicente.Diegues, la cuenta de nuestro especialista para que lo puedan Diegues Salinas, médico urólogo, en la cuenta del especialista Vicente.Diegues, nuestra cuenta activa, @DanielJSalas en Instagram Live, compartiendo también con audiencia que se conecta a través de internet y también las personas que nos escriben por @salud_gb. Doctor, seguimos revisando la participación de la audiencia, las dudas. Eves Guedes nos dice lo siguiente: Daniela, por favor, pregúntale el uso de boxer tipo licra, si es perjudicial durante el tiempo de la reproducción y la calidad de los espermatozoides, si tiene algo que inferir esto. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, los boxers que son de licra pueden producir más calor dentro del escroto y pueden afectar un poco la fertilidad. Por ejemplo, las personas que trabajan en donde hay hornos o donde están sometidas a un calor extremo, ellos tienen problemas de fertilidad, porque igual así como el varicocele le está causando calor, ese calor externo puede afectar la producción de espermatozoides. Tenemos también lo siguiente: José nos escribe y nos dice, ¿cada cuánto se debe acudir al urólogo el hombre? Una vez al año, después de los 40 años, debe ir y hacerse su evaluación. O si tiene alguna sintomatología que lo esté afectando, llámese dolor testicular, trastorno para orinar, ardor o por ejemplo está sentado como estoy sentado yo y tiene un dolor ahí detrás de los testículos que puede ser una prostatitis, sí debe acudir mucho antes al urólogo. Tenemos a José Manuel Zambrano, nos dice lo siguiente: pregúntale al doctor, en ocasiones siento un pequeño dolor en los testículos, pero es normal, normalmente me pasa cuando paso tiempo sin hacer relaciones sexuales, ¿esto afecta mi fertilidad en algo? No, realmente no. Esa molestia, él tendría que descartar que no tenga un varicocele. Esa molestia, esa pesadez, esa incomodidad en el testículo lo puede causar un varicocele. Pero esa molestia no le tiene por qué a él afectar. Simplemente le recomiendo, realiza una ecografía y ahí vas a tener el diagnóstico preciso. A veces los tumores testiculares pueden dar un dolor leve en el testículo, y es la primera forma de hacerle el diagnóstico. Hay que hacerse entonces el examen y acudir al especialista para verificar qué está pasando con la salud de este paciente. Daniel Trunos también nos escribe y dice, Daniela, ¿el uso de algunos medicamentos puede afectar a la fertilidad masculina? Claro, obviamente, por ejemplo, hay medicamentos que producen bloqueos hormonales. Por ejemplo, el uso de testosterona, que lo utilizan mucho los deportistas o las personas que quieren ganar masa muscular. Él produce un bloqueo del eje que va a producir la orden para producir espermatozoides y pueden tener problemas de fertilidad. Y una cosa muy importante, los hombres que se colocan testosterona, como están bloqueando el eje, los testículos se ponen un poquito más pequeños y comienzan a tener entonces después la necesidad de siempre recibir testosterona porque los testículos quedaron bloqueados. Tenemos a Ligia, que también nos escribe, Ligia García, dice, ¿puede ocurrir hidrocele posterior a trauma testicular?
Sí, claro, cómo no. Y una persona que, ojo, si usted tiene aumento de líquido recién, el traumatismo es un hematocele, no es un hidrocele. Puede suceder con el tiempo, pero no inmediato. Si tú tienes un traumatismo testicular y ves que se llenó como de líquido, eso es un hematocele, es decir, sangre dentro de la túnica en vez de ser líquido, y eso es una emergencia, porque en la mayoría de los casos hay una ruptura del testículo y debe ser operado. Doctor, aquellos hombres que sufren de eyaculación retrógrada, ¿qué sucede con ellos? La eyaculación retrógrada la da, por ejemplo, hay unos medicamentos que se utilizan para mejorar la sintomatología prostática, que la persona toma un medicamento genérico que se llama tansulosina, y entonces la persona cuando va a eyacular, eyacula hacia atrás. Eso se llama eyaculación retrógrada. Los que toman ese medicamento, ellos al dejar el medicamento inmediatamente empiezan a eyacular hacia adelante. Eso no tiene ningún problema. Entonces de verdad que no se mortifique, si está tomando tansulosina, se le va a quitar cuando deje el medicamento. Pero si es por cirugía, que es una de las cosas que produce, por ejemplo, la resección transuretral o la cirugía abierta de próstata por un proceso benigno, ahí ya es diferente, porque la persona cuando eyacula, en el momento de la micción, va a expulsar los espermatozoides. Entonces ellos van a necesitar capturar los espermatozoides en el epidídimo para entonces hacer unos procesos de inseminación. ¿Qué pasa con la fertilidad y los hombres que han padecido alguna enfermedad de transmisión sexual? Fíjate, en algunos casos, el semen, el 1 o 2% son espermatozoides. Es decir, si usted cree que usted cuando eyaculó, todo eso que usted tiene ahí son espermatozoides, nada más el 1 o 2%. Si usted tuvo una gonorrea o una enfermedad, una uretritis con secreción, la uretritis con secreción puede obstruir los conductos eyaculatorios y la persona entonces eyacula, secreción prostática, secreción de las vesículas seminales, pero no sale nada de los testículos y entonces usted eyacula con 0 espermatozoides, 0. Usted tiene azoospermia y jamás va a poder procrear. Eso lo causa la gonorrea maltratada, la uretritis, las clamidias pueden causar este tipo de obstrucción y usted puede quedar infértil por una enfermedad de transmisión sexual. Por eso es más vigente que nunca la protección ante las relaciones, el uso del condón, método de barrera. Claro, totalmente. Deben tener precaución y usar los preservativos porque usted puede ser infértil por una simple gonorrea. Rubencito nos dice que si tener un testículo más grande que el otro es normal. Normalmente un testículo es un poquito más grande que el otro. Cuando es muy diferente, y te voy a contar, por ejemplo, yo tuve una experiencia, yo tenía un peluquero que decía, no, yo tengo un testículo que es mucho más grande que el otro, un testículo, y digo, oye, pero qué raro, ¿y qué tan grande es? Bueno, uno es como una mano y el otro es así chiquitico. Cuando lo fui a ver, tenía un cáncer de testículo. Un testículo no puede ser tan diferente de tamaño, no puede ser tan diferente de tamaño. Puede ser un poquito más grande. El cuerpo siempre va a tener algún tipo de asimetría, pero no tan claro, pero no tanto. Si es muy grande, mire, préstele atención, porque usted debe hacerse una ecografía, puede tener un tumor de testículo, puede ser un hidrocele. Los hidroceles hacen ver que el testículo es más grande, pero no, eso tiene que prestarle mucha atención porque no es así. Doctor, últimas recomendaciones a los hombres y también las mujeres que nos están viendo en este momento, también como parte de la familia y la planificación. Claro, fíjate, vamos a decir, por ejemplo, si usted tiene un problema de fertilidad, tienen que chequearse los dos. La mujer con su ginecólogo, el hombre con el urólogo, hay que descartar. La mitad de las causas son de mujeres, la mitad de las causas son de los hombres. Tienen que hacerse una evaluación en conjunto para saber dónde está el problema. Pueden estar los problemas en los dos, pero una vez al año es importante que se haga la evaluación por parte del urólogo si tienes un problema de fertilidad y eso se puede corregir. Se pueden mandar medicamentos para aumentar el número de espermatozoides, para mejorar la movilidad, para mejorar la forma. Hemos finalizado. ¿Cómo lo contactan, doctor? Vicente.Diegues por Instagram y 0416-611-6333. 611-6333, el número del especialista. Gracias a ustedes por acompañarnos. Estuvimos conversando con el doctor Vicente Diegues, Vicente.Diegues, la cuenta en sus redes sociales. Ya saben, acudir al especialista por lo menos una vez al año. No es responsabilidad solamente de las mujeres. Acudir al urólogo también ayuda a prevenir muchas de las enfermedades. Además, el uso de mecanismos de barrera como el condón para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Ya ven que también afecta directamente a lo que sería la parte reproductiva masculina y también afectar directamente a su pareja. De esta manera despedimos el día de hoy. Las redes activas para ustedes, @DanielaJ.